Ok. Para poder tener una traducción vamos a necesitar un RNA mensajero maduro. Eso significa de que va a tener su CAP5, su cola poliar que hemos visto la semana pasada y ya va a tener sus intrones reportados. Vamos a necesitar el RNA de transferencia, que es una estructura de RNA tridimensional, la cual va a contener en la parte inferior de esta estructura lo que se llama la región anticodo, donde va a tener visible 3 nucleótidos, que son los codones, que por cada RNA de transferencia es un codón diferente, para que en función de su complementariedad de RNA conecte el aminoácido con el que está unido por la parte opuesta. ¿Quién va a unir estos aminoácidos a medida de que se corrobora la complementariedad? La aminoácido de RNA sintetasa, y esto se realizará a través del ribosoma. ¿Sí? Hay que destacar que este es un proceso demandante de energía. ¿Okay? Es el proceso molecular que más energía se necesita desde el inicio o desde el acoplamiento de los aminoácidos al RNA hasta el acoplamiento de cada uno de los aminoácidos por el ribosoma a medida de que se va a producir. Entonces, algunos de los compañeros estuvieron mencionando, ¿no? ¿Cómo sabemos qué proteína es? De manera sencilla, y cuando por ejemplo estudiamos un genoma, simplemente llegamos al CDS y encontramos nuestro codón start y nuestro codón stop. Y una vez que lo encontramos, separamos nuestra secuencia en grupitos de 3 en 3 y leemos nuestra tabla de codificación de codones que tenemos desde la clase de inducción. Y así podemos decir AUG es metionina, N, AA es lisina, K, GCA es adenina, A, y así podemos seguir avanzando hasta que lleguemos al codón stop, que es la terminación que no codifica nada. ¿Sí? Entonces, este proceso de lectura de inicio a fin y con la separación de 3 codones es lo que se conoce como un marco de lectura, o también llamado Open Reading Frame. ¿Sí? ¿Por qué lo separamos de esta manera? Porque sabemos de que el RNA de transferencia va a ir avanzando de 3 en 3. ¿Por qué nos interesa reconocer un Open Reading Frame? Porque resulta de que algunos genes tienen más de un Open Reading Frame. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros tenemos una secuencia que no sabemos si es un gen o no es un gen y encontramos un montón de codones start y un montón de codones stop? ¿Cómo sabemos cuál es el verdadero? Tenemos que cumplir algunas reglas. El primero, que todo lo que esté adentro sea múltiplo de 3. ¿Sí? Porque si no, si estos no son 3, 3, 3, 3, 3, esto no se va a leer como K, tal vez se lea como C o G. El avanzar de 3 en 3 es lo que se conoce como el Open Reading Frame. En los eucariotes, lo normal es que tengamos solo un Open Reading Frame viable por gen. Es decir, que solo existe un CDS y nada más. En bacterias puede ser una cosa distinta. Puede que una secuencia tenga en un sentido y el complemento tenga en otro sentido. Puede de que acá no tengamos ninguno, por ejemplo. O el Open Reading Frame solamente sea visible cuando se eliminan ciertos exones. ¿Sí? ¿Por qué estamos hablando del marco de lectura? Porque cuando veamos mutaciones en un ratito, si nosotros tenemos acá que perdemos este nucleótido de aquí, el RNA de transcripción, el RNA T, no va a leer de 3 en 3, o sea, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3. Me va a leer 3, 3, 3, 3, 3, UCG. Ya me comió este. 3, UAC. Ya me comió este. 3, UGA. Y así sucesivamente. ¿Qué pasó aquí? Se me movió, se me cambió el marco de lectura. Porque ya no estoy leyendo lo mismo. Ya no va a tener los aminoácidos. Entonces es un concepto que tienen que tener en cuenta. ¿Cómo puedo saber cuál es el marco de lectura original? Primero, reconociendo a mi codón start, que es metionina. Viendo la cantidad de aminoácidos del CDS, que suele ser un múltiplo de 3. Y si todavía no quedo convencida,
Al hacer clic aquí en Tools, tenemos la opción de Sequence Text View, que lo que va a hacer es transformar esta imagen en algo como esto. Entonces, lo que estamos viendo aquí es la secuencia otra vez, pero lo que podemos ver aquí que son nuestros dos últimos exones. Si quiero puedo retroceder, vamos a retroceder un poquito hasta el inicio, ¿ya? ¿Cómo reconozco el inicio? Porque empieza con metionina. Vamos atrás. Aquí estamos. Entonces, aquí empieza el G. ¿Sí? Según el reference sequence empezamos en 4000 y tantos, aquí está. 5000 Aquí empezamos, esto es un TR5'. Y aquí ¿quién está? ATG metionina. Lo que está en este color rosado es un exón. Lo que está en color verde es un intrón. Entonces, automáticamente el sistema ya reconoce metionina y me empieza a separar de 3 en 3 y me va diciendo los aminoácidos. Detalle. Aquí tenemos AC. Son dos. Pero no significa de que estemos fuera del marco. Es que acá tenemos un intrón. Significa de que el otro nucleótido que falta es el triplete. ¿Dónde está? En el exón 2. Si nosotros bajamos aquí, que dice ahí de treonina, se nos acabó el espacio, sigue siendo intrón, vamos a pasar a la siguiente página. Ahí sigue y ahí está. ¿Sí? Y sigue. Entonces ahí reconocemos que hay un intrón. Exacto. Por eso decimos que el CDS o que la secuencia de aminoácidos no será fácilmente visible hasta que todos los exones estén juntos. Porque podemos cortar un codón a la mitad, que pertenece a un exón y al otro, y entonces ya la lectura va a ser más complicada. Por eso es que también a veces un splicing alternativo me va a afectar cómo lea una proteína, porque me va a mover todo el marco de lectura. ¿Sí? Perfecto. Y acá también podemos ver en tiempo real la extensión de los intrones. En comparación a los mini-exones, que son unos cuantos aminoácidos, los intrones son gigantescos. Por eso es que tenemos que juntar los exones a través del proceso de splicing, porque si no, no tendríamos manera de asegurar de que los exones correctos se unan en la posición correcta. ¿Sí? A eso es a lo que... No necesariamente empieza con UAG. Casi todos los genes empiezan con UAG. Es cierto de que en algunos organismos, como en bacterias y en plantas, vamos a encontrar CDS que no empiezan con metionina. Pero en el ser humano lo más común es que empecemos con UAG o ATG. ¿Sí? Normalmente en organismos más complejos, en este caso nosotros, nos conviene ser predecibles para que el cuerpo entonces no tenga problemas de inestabilidad genética. Si a una planta le suele una malformación genética, en realidad no lo va a sufrir tanto como que nos llegue a nosotros. Uno, porque somos móviles. Dos, porque no somos autosuficientes. ¿Sí? Entonces, y porque nuestro sistema de órganos es un poco más complejo que el de la planta. Entonces, bajo ese criterio tenemos que ser más predecibles para evitar problemas. Bueno, y acá este es un intrón chiquitito, ¿no? Por ejemplo, acá sí se puede ver como lo que representa lo que es el splicing como tal. Entonces, ¿cuál es el proceso de traducción generalmente? El proceso en simples rasgos es, primero, el reconocimiento de la subunidad pequeña, son dos subunidades, unidad pequeña y unidad mayor, del RNA, del ribosoma, perdón, con el RNA mensajero. Este reconocimiento, como hemos mencionado anteriormente, se va a basar, en primer lugar, en la posición ATG o AUG y en el CAP5'. A partir de ahí viene el tRNA iniciador y se va a poder ampliar la subunidad mayor a este nivel. ¿Ok? Y una vez de que estamos aquí y han reconocido su ATG, va a empezar a contar de 3 en 3. Si es que este UTR es largo y todavía no ha encontrado el codón estar, va a anclarse a nivel del CAP5' y va a empezar a avanzar hasta que reconozca un AUG o ATG, que es su punto de inicio. Significa que cuando tenemos una mutación en un codón estar ATG o AUG, el ribosoma seguirá avanzando hasta que encuentre un AUG, no importa si se comió la mitad del CDS original, y a partir de ahí establecer su marco de lectura. Entonces,
Conclusión, quien establece el marco de lectura es AUG o el codón de inicio. ¿Sí? Ese es nuestro luz verde para empezar a contar de 3 en 3. Ahora, el ribosoma va a tener 3 posiciones, llamadas L. ¿Sí? El tRNA va a venir desde aquí, obviamente va a tener esta formita, y acá va a tener sus 3 codones, y acá va a tener un aminoácido. Entra por A, si hay complementariedad, avanza a P. Si no hay complementariedad, se sale de A. ¿Sí? Es el punto de inicio de detección. Va uno, no complementa, va uno, no complementa, va uno sí complementa, pasa a P, que es donde se genera el enlace peptídico de los aminoácidos, y una vez que se ha generado, avanza a E para salir, para que otro RNA de transferencia pueda entrar a A. ¿Sí? Es un sentido secuencial. Una vez de que esto ha terminado, como pueden ver acá, va avanzando, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Eso también permite que puedan unirse o que puedan estar en contacto cercanía a los aminoácidos para poder generar el ácido peptídico. Y una vez que se alcance el codón de terminación, recuerden que ese no codifica nada. Así que no solo no se va a acercar ningún otro RNA de transferencia, como ya no hay otro, el ribosoma se va a desensamblar y la proteína va a ser liberada. Va a liberarse de forma primaria, como pueden ver, una cadena de perlas que eventualmente podrá por sí sola plegarse para adquirir una estructura secundaria y con ayuda para adquirir una estructura terciaria o cuaternaria, dependiendo de sus funciones. ¿Cuál es la diferencia entre una estructura terciaria y cuaternaria? Dicho de forma sencilla, la estructura terciaria de una proteína es la estructura globular, no necesariamente activa, mientras que la estructura cuaternaria pueden ser modificaciones adicionales como metilaciones y glicosilaciones para que tenga una actividad enzimática. Y eso normalmente pasa a través de 2 órganos o organelas. El REL o retículo plasmático liso, dependiendo del tipo de proteína, es una lipoproteína, por ejemplo, y el aparato de Golgi. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a, como hemos estado haciendo en otras oportunidades, ver un videíto de la traducción para que quede finalmente aquí este concepto. Doctora, tengo una pregunta. ¿Sí? En la secuencia de codones que ha mostrado previamente, ¿Sí? miré que en el intro no hay en la parte inicial ni final el GU y el AG que usted mencionaba. Sí. ¿O podría volver Sí. a ponerlo? Ahí está. Si quiero reconocer la zona de corte. Voy a variar entre GU o GT. Este es un lobista. No, el GT. Por eso, Porque es si GU. no, no sería GA. No. Es GU a G, ¿cierto? Ujú. GU es GT. GU a G. Hemos dicho que tenemos una adenina de anclaje por una zona rica en pirimidina. Entonces podemos ubicarla por acá. Ah, verdad. También he notado que hay más AGs dentro. Ah, sí, bastante. ¿Cuál es la diferencia entonces? De esa AG y no de una anterior, una previa. El Pirrich. Tiene que estar por acá el Pirrich. Bueno, mi cabecita difícilmente lo va a reconocer, por eso es de que hay algoritmos que lo reconocen por mí. Pero creo que el Pirrich está... Deberíamos encontrar una zona con bastantes timidas citocinas. Ayúdenme. Sí. ¿Cuál es la secuencia? Era Pirrich con algo más. No, este de acá. N es 11 pirimidines seguidas. NCAG, 11 pirimidines seguidas. Y el otro pirimidina. CAG, aquí está. 11 pirimidinas seguidas.
parece que no hay exactamente. Es 1, 2, 3, este ya no como 4, 5, 6, 7. No, este no es. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puede que sea este de acá. 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12. Este es el. ¿Y eso qué decía? Esa donde se dobla esto. Lo que acabo de hacer es lo que normalmente hacen con programas bioinformáticos. ¿Qué acabo de hacer? Una suposición teórica, un primary assembly. ¿Cómo es la única manera que puedo corroborar esto? Experimentalmente, para que diga que realmente esta secuencia que he escogido es la que corresponde. El famoso primary assembly versus RepSec. ¿Sí? Yo ahorita estoy en primary assembly. No tengo idea si esto es correcto. El RepSec es en el laboratorio. Claro, que en el laboratorio, a través, digamos, extraemos ADN, esperamos a una transcripción, tomamos estos pedazos y pintamos la parte en la que se haga la unión. Y si la unión está en esta posición, estamos bien. Esto es lo que tenemos que poner. ¿Te das cuenta? Perfecto. Pero mi pregunta era, ¿por qué en sí el sitio final del intrón es AG, si atrás también veo más AG y no termina? Porque justamente para que el expresosoma pueda reconocer este AG por encima de los demás, necesita esas posiciones. Las pirimidines ricas, 11 repeticiones, la posición de anclaje que está en el camino. Si no reconoce cualquiera son. Ahora, acá también ayuda mucho la distribución del tamaño del expresosoma. ¿Qué sucede? Normalmente nosotros hablamos de esta región como la única, pero en realidad todo lo que importa es esto de acá. ¿Sí? Toda la región de reconocimiento. Pero el punto importante, el centro, el corazón, es este de aquí. A pesar de que exista todo esto, si esto cambia, digamos, perdemos esta de aquí, va a buscar la siguiente secuencia que le encaje. Por eso es tan peligroso el express. Va a buscar la siguiente secuencia que le encaje. Puede estar aquí, AG, por lo que está delante. Y si no encuentra nada que se haga en esa sección, lo que va a hacer es avanzar hasta aquí y va a tomar esta sección. Y se come todo eso. ¿Sí? Ahí viene el splice alternativo. El splice alternativo patológico. En algunos casos, para el splice alternativo estándar, nosotros tapamos esta sección de reconocimiento a propósito para que otra sea visible. Es decir, si esa sección se tapa, otra será visible. Si no se tapa, esa tendrá prioridad. Vamos a buscar. Ok, este es el primero. Translation is the synthesis of a protein from an mRNA template. This process involves several key molecules, including mRNA, the small and large subunits of the ribosome, tRNA, and finally, the release factor. The process is broken into 3 stages: initiation, elongation, and termination. Let's see the process in action. Eukaryotic mRNA, the substrate for translation, has a unique 3' end called the poly A tail. mRNA also contains codons that will encode for specific amino acids. A methylated cap is found at the 5' end. Translation initiation begins when the small subunit of the ribosome attaches to the cap and moves to the translation initiation site. El famoso ATG.
tRNA is another key molecule. It contains an anticodon that is complementary to the mRNA codon to which it binds. The first mRNA codon is typically AUG. Attached to the end of the tRNA is the corresponding amino acid. Methionine corresponds to the AUG codon. The large subunit of the ribosome now binds to create the peptidyl, or P site, and the amino acid, or A site. The first tRNA occupies the P site. The second tRNA enters the A site and is complementary to the second mRNA codon. The methionine is then transferred to the A site amino acid. The first tRNA exits, the ribosome moves along the mRNA. Pues ahí se dan cuenta, este es el A, B, y la salida es esto al revés es EPA, ¿sí? Que es más fácil de recordar. And the next tRNA enters. Y va a These are the basic steps of elongation. As elongation continues, the growing peptide is continually transferred to the A site tRNA. The ribosome moves along the mRNA, and new tRNAs enter. When a stop codon is encountered in the A site, a release factor enters the A site and translation is terminated. When termination is reached, the ribosome dissociates and the newly formed protein is released. La introducción es bastante sencilla. ¿Sí? Ahora hablemos un poco de los problemas que se pueden encontrar en el camino. Hemos adelantado algo de esta información. Al principio del curso hemos dicho de que el material genético es a la vez estable y flexible. Desde el inicio de la vida de la Tierra, que es millones de años atrás, ni siquiera hablamos de nosotros como de bacterias, el ADN como molécula ha existido y ha ido cambiando. Estos cambios se pueden dar adrede, o mejor dicho, durante el proceso de vida de la célula, como la replicación, o por eventos externos a la misma, que pueden ser eventos físicos o eventos químicos, y también eventos biológicos. Dentro de lo que es considerada la mutación de problemas inherentes a la célula, normalmente va a haber un punto de contingencia, lo que ustedes conocen como checkpoints. Eso significa de que cuando la célula entra en división celular, va a tener sitios de checkpoints o sitios de control, puntos de control, para pasar al siguiente paso. Significa de que cuando una célula no está dividiéndose, está en G0. Cuando empieza a dividirse en la G1, que es cuando crea doble de todo, de material, de organelas, y así, al tener las organelas y material en doble, recién entra S, que es donde empieza a duplicar el genoma. Cuando termina de duplicar el genoma, entra en G2, que es cuando verifica que el genoma esté completamente codificado, copiado y bien puesto. Y cuando está segura de que tiene el material suficiente para crear dos células hijas del mismo tamaño y el material genético duplicado y revisado correctamente, recién entra en fase E, que es la fase de mitosis. ¿Sí? Entonces, bajo este criterio, la revisión es algo muy importante. Ahorita vamos a ver las circunstancias en las cuales podríamos cambiar un nucleótido a otro, o la polimerasa podría equivocarse cuando hace la nueva cadena. Pero, ¿se acuerdan cuando les mencioné de las nucleasas revisoras durante la replicación? Si bien el mecanismo es un poco nebuloso para los eucariotas, en los procariotas el mecanismo está fácil de entender y se sospecha que es muy parecido o es casi lo mismo. En este caso, la proteína encargada de la nucleasa encargada o revisora de este proceso se llama MUT-S y va a reconocer la distorsión estructural, lo que va a hacer que va a romper toda una sección donde está esta distorsión estructural para que luego venga MUT-L, MUT-H que haga esta precisión y luego finalmente reclute nuevamente a la ADN polimerasa para que pueda reconstituir la cadena anterior.
Al mismo tiempo, hay maneras de asegurarnos de que la cadena de base o la cadena molde, que nada tiene que hacer con este problema, no sea cortada durante este proceso. Esto normalmente se logra a través de la down-metiltransferasa, cuyo propósito es metilar la copia molde. Ya les he dicho en la clase anterior de que la metilación es una excelente manera de impedir la acción de las enzimas, porque el grupo metilo es demasiado grande para muchos sitios catalíticos. Entonces, eso es lo que evita que se rompa esa cadena. ¿Y cómo se ve este proceso? Aquí tenemos la potencia, que es una nucleasa revisora. Como pueden ver, les he dicho que es como una tenaza que se cierra encima de las dos cadenas. Y este punto de aquí es el más importante, porque va a atravesar para sentir que la doble hélice está completa. Y acá lo que tenemos es un mal apareamiento. Si ustedes miran, esta es una T y esta es una G. ¿Estos dos tienen por qué aparearse? No. Significa de que no van a poder formar puentes de hidrógeno estables. Por lo tanto, van a estar en plan de separarse y unirse, separarse y unirse. Lo que va a generar esto de acá, que es lo que llamamos un problema estructural, ¿sí? Un chichón, un diente de cierre mal colocado. Cuando pase, esta parte de la proteína va a chocar con este chichón y se va a detener, lo va a reconocer. Con energía va a quedarse o anclarse aquí y va a reclutar a MUT L y MUT H para cortar 10 pares de base arriba del error. ¿Por qué? Porque este pedazo de aquí nos va a servir como primer, la polimerasa va a anclarse aquí y va a recuperarlo todo como si fuese simplemente un fragmento de Kazaki. ¿Sí? ¿Puedo repetir la última vez? Sí. ¿Desde dónde? ¿De acá? Ya. Cuando se ancla aquí, utiliza energía para reclutar a MUT L y MUT H y ellos van a cortar 10 nucleótidos arriba, es decir, antes. No van a cortar uno, van a cortar varios. ¿Cuál es el objetivo? Que esto actúe casi como un fragmento de Kazaki para que la polimerasa, que es grande, pueda anclarse de este nivel, que es doble cadena, casi como un primer, avanzar y recuperar todo. ¿Sí? O sea, el MUT H es el que como tal Reconoce el desemparejamiento y MUT L, no, MUT S es quien reconoce el desemparejamiento. MUT L y MUT H, corte. MUT H es el que hace el corte, MUT L es el que metila esta zona de acá para que nada se corte aquí. Solo se corta acá. Que normalmente es la cadena nueva. Por eso es que este proceso se tiene que dar sí o sí durante la fase G2. Porque imagínense que, y puede ocurrir porque la exonucleasa no es todopoderosa, a veces deja atrás mutaciones, ya sea porque no las detectó a tiempo, ya sea porque simplemente no las detectó. ¿Ok? Entonces, digamos de que se perdieron algunas. Primera generación va a quedarse con este chichón. Pero luego la segunda generación, estas dos cadenas van a servir de molde para la nueva. Y vamos a tener una hija con T y una hija con G. Y ya la mutación quedó perpetualizada en la línea celular. Y eso es lo que se llama mosaicista. Porque ya una vez que se haga la cadena nueva en base a estas dos cadenas viejas, de la hija que va a tener otras hijas, ya no hay un problema. Simplemente va a ser complemento de TQSA y simplemente de TQC y ya se perdió, ya se quedó. Entonces, la idea es evitar que se quede esa mutación. Y normalmente estas mutaciones de polimerasa no suelen pasar los nucleótidos por aquí y por allá. No se suele equivocar de comido entre nucleótidos, se suele equivocar en uno o en dos como máximo. Por eso, para asegurarse, la maquinaria de revisión corta todos los 10 por si acaso. ¿Sí? Por si acaso. Pero tenemos otras mutaciones que son un poco más complicadas. ¿Ok? Aquí es donde entra la recombinación. Ustedes han visto la recombinación durante el proceso de meiosis, ¿sí? El famoso entrecruzamiento de cromosomas, en el cual se entrecruzan y comparten su material genético y queda material genético. Ese no es el único punto de recombinación. Nuestro cuerpo tiene recombinación todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay que proteger el material genético.
Existen lo que se llaman los double strand break, que son estos de aquí. Es decir, se cortaron las dos cadenas juntas. Esto es muy peligroso porque significa de que el ADN se puede partir a la mitad. Nosotros no nos podemos permitir que el ADN se parta a la mitad. Por lo tanto, el cuerpo entrará en estado de crisis. Tenemos que recuperar el material que teníamos antes. Y va a tener dos posibles caminos. Entonces, una de las alegorías que me encanta utilizar con los chicos del curso en diferentes promociones ha sido de un jarrón o una vasija de cerámica que todos en nuestra juventud, en algún momento de nuestras vidas, habremos roto. Nadie se salva. Si no es un jarrón es un plato, si no es un plato es un vaso, si no es un vaso es un florero. Pero todos hemos roto algo de cerámica subido de nuestras madres en algún momento de nuestra infancia. Todos. Y ese momento mágico solamente termina en nosotros entrando en pánico porque nos van a flagelar, nos van a sacar la piel. No van a hacer nada, no van a hacer la letada del diablo, pero más allá de eso no va a pasar nada. Pero en ese momento sentimos el horror. Porque sabemos que lo que no debíamos tocar lo tocamos y lo rompimos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué se les ocurre hacer? Intentar pegarlo de vuelta. Y vamos a poner acá a un chibolo de 6 y un grandulón de 17, que está más cercano a ustedes. Ambos capaces de romper un jarrón. ¿Qué hará el chibolo de 6? Si tiene un jugo a la mano, que es lo más probable, que tenga el jugo líquido, va a intentar pegar como puede ese jarrón. ¿Se va a ver igual? Ni a balas. Dudo mucho que incluso se vea como un jarrón, pero al menos lo intentó. En cambio, el de 17, que ya tiene experiencia en estos azares de la vida y gajes de bendición, ¿qué va a hacer? Va a comprar. En buena fe, si resulta que el jarrón era de un set gemelo, lo peor del mundo, va a agarrar el jarrón que todavía está bueno y lo va a usar de referencia para rearmar el jarrón que está roto. ¿Se equivocará? Se equivocará menos. Se verá mejor. Porque se tomó la molestia en mirar si la forma coincide, si este pedazo iba acá, si este pedazo iba allá. El primer método, cuando termine, que estará todo medio deshecho. Bueno, si lo ocultamos de este lado no se nota. Vamos a ponerlo en la mesa más oscura del rincón más alejado de la sala. No lo verá hasta que limpie y ese rincón no lo limpia nunca. Entonces, estamos salvados. ¿Sí? El ñe. ¿Sí ves? En cambio, si logramos hacer este proceso, ¿qué decimos? ¡Hey! ¡Me salvé! No se va a dar cuenta. Si me dice algo, decir, no, mamá, tú lo rompiste, si yo te iba arreglándolo. Hacemos un gaslighting total y no se va a dar cuenta. Trabaja tanto que no se va a dar cuenta. Gaslighting absoluto. Éxito. El primer proceso que habíamos dicho, ñe, es non homologus en joining. La célula hace lo mismo. Tenemos un corte tal cual a la mitad y la célula no tiene tiempo de buscar una referencia. Va a agarrar una ligaza cualquiera y va a juntar los extremos. Pero perdimos material genético, no importa. Pero perdimos 3 nucleótidos porque no importa. Ya se pegó, acá no pasó nada. Perdimos material genético posiblemente. Si el material genético era importante, ni modo. Ñe. No homólogo. Y luego está el G. Y como su nombre indica, es homólogus en joining, que es el que estamos identificando. El ADN en tiempo. Así que primero va a agarrar una nucleasa que me haga extremos cohesivos de cada lado. ¿Sí? Promover la unión de otra hebra a nuestra hebra rota. ¿Y qué hebra? La copia. Tenemos copia de nuestro material genético en todos los cromosomas, excepto los cromosomas sexuales. Significa de que si se malogra el cromosoma 2, copia 1, podemos usar su par, que hemos dicho del jarrón, el cromosoma 2. Entonces, lo tenemos aquí. Se abre la cadena, vienen mis pedacitos a unirse complementariamente
complementariamente en sus cadenas y la polimerasa va a resintetizar gracias a la complementariedad de la cadena adicional hasta que alcance la cadena de arriba y ahí sí viene la ligasa y lo recupera. Utilizar la cadena que existe de base para reconstituir la anterior. Y ya, se ve mejor, se va a dar cuenta. ¿Por qué decimos que sigue siendo un gaslighting brutal? Que no se va a dar cuenta. Porque un cromosoma es de papá y otro cromosoma es de mamá. Estamos apostando mucho asumiendo que el cromosoma de mamá es idéntico al cromosoma de papá, que no es cierto. Significa de que igual hemos perdido material genético. Roguemos que el cromosoma de papá no tenga una mutación ahí que la perpetúe de forma homocigota en ambos pares. ¿Sí? Por eso decía de que es un gaslighting brutal. En algunos casos esto es mejor definitivamente que el YEN, es mucho mejor. Pero de todas maneras vamos a perder material genético. ¿Ok? Que puede ser a beneficio o a perjuicio. Ahorita vamos a ver por qué. Imagínense, hay muchos, vamos a ver esto de enfermedades genéticas más adelante, pero tienen algunos conceptos. Existen enfermedades llamadas genéticas mendelianas recesivas. ¿Qué significa? Que necesitan que ambos cromosomas tengan una copia de un gen malogrado para que se desarrolle una enfermedad. Si solo existe una copia mala y una copia buena, la copia buena trabaja por la copia mala y puede con todo. Pero ¿qué sucede si tenemos un double strand break y hacemos una reparación homóloga y justo se nos malogró la copia buena? Vamos a utilizar la copia mala para recuperar la copia buena y la copia buena se va a convertir en copia mala. Bienvenida a enfermedad. ¿Sí? Ese es el lado perjuicio. Y el lado beneficio, digamos que esta persona es tan lechera que la que se recortó fue la copia mala. Así que vamos a utilizar la copia buena. De ejemplo, reparamos la copia mala y ahora la copia mala es buena. Adiós, descendencia con la enfermedad. Eso es lo que normalmente se hace en terapia génica. Se promueve la reparación homóloga destruyendo la copia mala para que la copia buena pueda reconstituirla. Ahora, confiamos mucho en nuestro cuerpo. Como nuestro cuerpo va a buscar la supervivencia, le dará prioridad al gen, al homólogo usen joining por encima del YEG. Es decir, si puede evitarlo, no usará YEG. Hay casos en los que no lo puede evitar, pero evitará usarlo. ¿Y en qué casos sí lo usa? ¿Y cuál sería la consecuencia? Cuando hay demasiados quiebres para que este proceso se pueda reclutar correctamente. O cuando existe una inhibición de las proteínas asociadas a este proceso. Esta inhibición se puede dar por procesos químicos o por otros procesos. Es decir, promover la producción de YEG. A veces podemos producir adrede cuando se estudia en mutaciones a propósito, o a veces simplemente ocurre, que es donde tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿qué debemos evitar? Situaciones en las cuales tengamos un double strand break. No son comunes. ¿Dónde podemos encontrar un double strand break? En Chernobyl. La radiación de Chernobyl era tan grande que podría causar roturas de doble cadena de material genético. Por eso es de que las personas no lo sentían en ese momento y lo sentían mucho después y lo sentían más sus hijos. Porque quienes se ven afectados era su descendencia por este cambio de material genético. Y con este concepto de mutabilidad entramos al polimorfismo genético. Ese término ya lo he utilizado con ustedes antes. Polimorfismo significa varias formas. Por lo tanto, son todas las estructuras o todas las secuencias que puede adquirir una secuencia original. Significa de que una mutación no va a ser la panacea para una enfermedad. De hecho, podemos malograr un gen de 1000 maneras y por lo tanto muchos polimorfismos diferentes estarán asociados a una sola enfermedad, siempre y cuando logremos nuestro objetivo, malograr la proteína. Bajo ese sentido, entonces, alguna población tendrá ciertos polimorfismos, mientras que otra población tendrá otros polimorfismos. Aquí caben muchos factores en el camino. Primero, a lo que está expuesta una población y a lo que no está expuesta a la otra población. Nosotros, a pesar de que tenemos el sol fuertísimo de Arequipa, con sus rayos UVA, UVB, y que somos más propensos a sufrir melanoma, no será lo mismo nuestro nivel de radiación que si nos vamos a visitar Chernobyl en ropa de baño. ¿Sí?
es distinto. Si ustedes les gustan las teorías de conspiración y ya se han hundido por algún agujero de conejo en YouTube, se darán cuenta de que hubo una época en la que todos estaban espantados porque habían sobrevivido animales y plantas en Chernobyl después del accidente, en la zona de peligro, es decir, la zona de mayor radiación. Y se habían dado cuenta de que la maquinaria de reparación de esos animales que han crecido en esa zona después de tantas generaciones repara con mucha mayor velocidad los errores de ADN que nosotros. Es decir, han evolucionado para resistir esa radiación. Sorprendente. Y se ven relativamente normales, es decir, su ADN se ha vuelto más fuerte. Pero ¿cuántas generaciones se han necesitado? El accidente de Chernobyl ocurrió en los años 70. ¿Qué hablo? 50, 60. Entonces, es complicado. En este caso, obviamente, esas personas que vivieron ese proceso tendrán polimorfismos completamente diferentes a nosotros. Es más, creo que ustedes tal vez no hayan conocido ningún sobreviviente de Chernobyl cara a cara, mucho menos era un familiar. Por lo tanto, estas personas pasan sus polimorfismos a futuras generaciones, cosa que nuestros padres no nos han pasado a nosotros. Por lo tanto, ya tenemos el factor ambiental y ya tenemos el factor familiar o de heredabilidad. Así que los polimorfismos se van acumulando en poblaciones. Para que un polimorfismo se llame como tal, tendría que superar una frecuencia del 1% en una población determinada. Es decir, esta población tiene esta mutación en un gen específico. 1% de su población lo tiene. Lo hemos compartido gracias al ambiente, gracias a generaciones. Es un polimorfismo. ¿Sí? ¿Por qué es importante? ¿Por qué tiene importancia en medicina? Nos permite investigar cuáles son las características de cada población. Algo que el ser humano, y solo el ser humano hasta ahora, es capaz de hacer, porque somos la especie animal con mayor repartición a nivel terráqueo. Tanto, mucho más que otros animales, que hemos tenido que adaptarnos fenotípicamente a nuestro entorno. Nosotros somos de piel más oscura porque vivimos en un calor y un sol constante. Tenemos que desarrollar mucha más melanina para proteger nuestra piel. Las personas que viven en terrenos fríos van a dispensar de la melanina que no les sirve y van a tener otro tipo de modificaciones que les ayude a reflejar, en este caso, el frío. Por eso es de que hay más piel blanca, ojos azules, etc. ¿Sí? Especialmente en zonas en donde hay mucha oscuridad a lo largo del año. Acá es lo opuesto, tenemos mucho sol. Ojos claros bajo el sol, duele. Nuestros ojos cafés nos protegen de la resolana y luz del sol. No es una coincidencia. Latinoamérica debería ser, casi en su totalidad, intolerante a la lactosa. ¿Quiénes son tolerantes a la lactosa? Europa, porque en Europa había tan poca viabilidad para la agricultura que durante los meses de otoño e invierno tenían que depender de carne y de productos lácteos. Así que evolutivamente han desarrollado mayor resistencia para poder consumir estos productos. Y así sucesivamente. Entonces podemos estudiar los mecanismos de evolución de ciertas poblaciones. También podemos estudiar qué enfermedades genéticas predominan en ciertas poblaciones. ¿Sí? Y finalmente poder hablar de la medicina personalizada. Una de las tendencias médicas actuales, chispas, no vaina para hacer una de las, creo que investigación formativa vamos a hacer en videoclase el fin de semana, me parece. Para terminar esto bien, que al final investigación formativa no entra al examen. Entonces, una de las tendencias actuales es estudiar el microbioma para todo. ¿Qué es el microbioma? Es la población de bacterias que se encuentran. Normalmente pensamos en el estómago y el intestino, que son las encargadas de digestión y absorción de nutrientes. También tenemos en los pulmones, también tenemos en órganos sexuales, también tenemos en la boca, etc. ¿no? Pero todo lo que esté en contacto con el exterior. Pero básicamente el estómago es el más importante. Y se ha encontrado de que los cambios en el microbioma pueden impactar directamente en la inmunidad,
en la respuesta ante, por ejemplo, radioterapia en el cáncer y otros problemas. Pero más allá de eso, se ha encontrado de que la población de microbiota es heterogénea dependiendo de la población que se estudie. Es decir, los europeos tendrán una microbiota por lo que comen y por donde viven, y nosotros tendremos otra microbiota por lo que comemos y por donde vivimos. Es por eso que la pobre de Shakira, que volvió de España después de tanto tiempo, le dio un bicho tan fuerte que tuvo que cancelar su concierto el día domingo. No tenía la microbiota para vestir la comida. ¿Sí? Básicamente. Eso es. Entonces, ahí viene el concepto de medicina personalizada también. Lo que nos haga bien a nosotros, no necesariamente debemos asumir que les hará igual de bien a personas en otra población. Entonces, cada vez estamos moviéndonos más a las diferencias que tiene cada grupo. ¿Qué tipos de polimorfismos podemos tener? Podemos englobar los polimorfismos de un nucleótido, o sea, de una base nada más, en los denominados SNPs, que significa Single Nucleotide Polymorphism, polimorfismo de nucleótido único, en donde podemos tener solamente un cambio o una pérdida de nucleótido. Y luego tenemos otros que pueden ser además nucleótidos, que pueden ser las inserciones, las deleciones, el cambio en el número de copias y las inversiones. Entonces, sus nombres son bastante fáciles de poder inferir de qué se trata. Una inserción es el que venga uno o más nucleótidos y se metan en medio de una secuencia donde no estaban antes. Una deleción, que borremos un grupo de nucleótidos donde estaban en una secuencia y ya no los encontremos. Número de copias es el clásico caso de Huntington, en donde vamos a tener una pequeña secuencia de uno o más nucleótidos que se repite una y otra vez hasta que empiece a causar problemas. Inversiones es una secuencia, esto es algo maravilloso, es una secuencia que está en el sentido 5', 3' y cambia su estructura para que sea volteada, es decir, cambia su 5', 3' a 3', 5', la voltee y ahora la secuencia está al revés. ¿Sí? ¿Qué efectos pueden tener las mutaciones? Esto va a cobrar más sentido ahora que hemos introducido. Mutaciones que pueden cambiar el marco de lectura o cambio de sentido, es decir, adquirimos un nuevo CDS. O si tenemos una inserción o una deleción, podemos adquirir un nucleótido, podemos adquirir un aminoácido, si justo entra 3, podemos perder un aminoácido, si justo sale 3, o podemos cambiar la proteína completamente si cambiamos el marco de lectura. Podemos tener una terminación prematura de la traducción, es decir, que si dentro del marco de lectura tenemos una mutación que nos genere un codón stop, antes del verdadero codón stop, ahí quedó. Porque se da cuenta que la proteína de terminación solo tiene que reconocer el codón stop y acabó. Podemos tener una iniciación tardía de la traducción, perdemos nuestro ATG y el ribosoma se va a pasar la vida buscando el siguiente ATG en su camino. Entonces tenemos una iniciación tardía de la traducción, muy probablemente con cambio de marco de lectura, y finalmente mutaciones que afectan el procesamiento del RNA, las que hemos dicho que son las mutaciones asociadas al splicing y al splicing alternativo. ¿Sí? Y ahora sí, Pau, ¿están listos para el examen? ¿Sí me alcanza para la investigación formativa? Emotion. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Porque les voy a pasar la ficha después. ¿Qué es lo que quiero que ustedes trabajen en grupos y que pueden trabajar en estos 10 minutos que nos quedan? Vamos a tomar uno de sus artículos. La idea es reconocer un artículo que tiene siempre las mismas partes. Un título, sus autores, Afiliación. y su afiliación. El resumen, el abstract, y aquí falta algo. Que le han puesto un poquito. Los palabras. Muy bien. Entonces, a pesar de que un artículo científico es un artículo científico, al final del día tiene el mismo propósito que un artículo de noticias: informar. Y como artículo de noticias científicas, van a existir los artículos atrayentes, como la prensa amarillista, y los artículos no atrayentes, que nos van a dar lata a leer,
Porque simplemente si agarramos, por ejemplo, el Popular y encontramos un artículo de noticias mal escrito, con toda la data incorrecta, los nombres sin mayúsculas y demás, no le damos credibilidad y lo dejamos de lado. En un artículo científico pasa lo mismo. Tenemos que tener un título atrayente. El título es fiel reflejo del objetivo, no siempre. Ese es uno de los primeros detalles que deben discutir. Por ejemplo, polimorfismo genético del correceptor CCR5. Tendrán que investigar un poco de por qué CCR5 es tan interesante. En pacientes cubanos con VIH-Sida de la tercera edad. Entonces, bueno, toda una historia. O sea, el CCR5 es literalmente la única cura para el VIH. Entonces, con este título, ¿cuál es el objetivo del trabajo? Primera pregunta. No nos dice nada. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer con el polimorfismo? No nos dice qué vamos a hacer. ¿Se dan cuenta? Ya se redujo. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuál es el siguiente lugar en el que tenemos que trabajar? Y este tipo de resumen se llama resumen estructurado, es decir, que no coloca toda esa información en un solo párrafo, que me separa cada pedacito por algo importante. Y aquí me separa la introducción de los objetivos, el porqué del qué. ¿Sí? El porqué del qué. ¿Y qué dice? Objetivos, identificar la frecuencia. Ahí empezamos. Identificar la frecuencia del polimorfismo genético de bajo estudio, así como su relación con los niveles de linfocitos CD4+, de la carga viral y las enfermedades oportunistas. Poniendo este título se ve horrible. ¿Dónde está lo que vende? CCR5VIH. Nada más. Entonces, aquí lo que deben reconocer es ¿qué debe contener un objetivo? ¿Qué debe contener como mínimo un título? ¿Con qué libertades nos podemos atribuir? ¿Sí? Aquí nuestra introducción nos dice el polimorfismo en algunos genes de quimiosinas se asocia con la resistencia a la infección por VIH. Correcto. En ese sentido, la presencia de la mutación delta 32 del correceptor CCR5 en homocigosis se relaciona con resistencia a la infección y la mutación heterocigótica ocurre tras la progresión de la enfermedad. Esto es la versión súper reducida de esto. El porqué. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se relaciona la intro del resumen con la verdadera intro? ¿Qué dejamos y qué no dejamos? Reconocer los puntos importantes. ¿Sí? Esto nada más. De un artículo. De lo que han escogido. Solo han escogido un artículo. Tienen grupos de 5, 6 o 7. Y van a escoger y van a responder estas preguntas para cada artículo. ¿Ok? Muy bien, y eso es lo que me van a entregar hasta el domingo de la siguiente semana, ¿me parece? Sí. Palma. Bien, voy a anotar lo que tengo. Le voy a pasar el documento con las preguntas completas para que lo puedan leer. ¿Sí? Se promedia. Sí. Sí. ¿Cuál es la cabeza? La ploma. La ploma es la molde y la original. Y la roja es la que han hecho después. La que es susceptible a errores.
¿Cómo se reconoce una de la otra? Porque a la pone la metida. La pluma a la metida. ¿Qué sucede? Cuando hacemos una recomendación molecular, somos susceptibles a la próxima, la misma copia de dos grupos. ¿Sí? Entonces, como estamos utilizando la cadena de base del otro, que reconstruimos esto de cada este pedazo de orden es igual al pedazo. O sea, sí o sí se perdió el pedazo. No hay como. Por lo tanto, volvemos a los grupos para este pequeño pedazo. Hubiera servido más si hubieran puesto color rojo. Entonces, si este material de aquí abajo tenía un defecto, lo copiamos a otro. Y si este de acá tenía un efecto y este no,